Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase teórica de métodos experimentales en el cual vamos a seguir abordando la unidad número 5, análisis de datos experimentales por mínimos cuadrados. En el desarrollo de esta unidad se explicó a qué se refiere este método que nos sirve para analizar datos obtenidos a través de un proceso experimental. Aplicamos este método estadístico con el fin de disminuir desviaciones, disminuir diferencias entre los datos experimentales respecto a la tendencia de los datos. Hemos abordado diferentes tipos de relaciones de proporcionalidad. Empezamos con la relación lineal, luego entramos a las relaciones curvilíneas, donde abordamos la relación potencial, la sesión pasada exponencial y ahora finalizamos con eh, la regresión curvilínea de una función cuadrática. Bueno, entonces, para el desarrollo de esta clase, vamos a abordar este método para la función cuadrática, en el cual vamos a desarrollar un ejemplo de aplicación. Bueno, para regresión curvilínea de una función cuadrática también se conoce como caso parabólico o también como función de segundo grado. Entonces, ya como su nombre no las está diciendo, vamos a tener una representación gráfica parabólica para una función cuadrática. ¿Y qué es una función cuadrática de segundo grado? Se representa con un polinomio de grado 2 de la siguiente forma. Y sub c, recordemos, vamos a utilizar esa simbología en la cual a la variable dependiente le agregamos el subíndice c para referirnos a mínimos cuadrados, donde obtenemos nuestra ecuación de mínimos cuadrados o curva de ajuste y sub c igual a más bx más cx cuadrado. Polinomio de grado 2. Vemos que una de las variables está elevada al cuadrado. En esta ecuación cuadrática vamos a tener tres términos. Un coeficiente con una variable elevada a la 1 y un coeficiente con la variable elevada al cuadrado. En este caso vemos que la ecuación va a tener tres incógnitas, A, B, C. Recordando que para representar este método, utilizamos letras minúsculas para las constantes. Dichas constantes se representan con las primeras letras del alfabeto, A, B y C. Bueno, cuando analizamos los datos, lo primero que hacemos es elaborar un gráfico, una representación gráfica que nos dé idea de la tendencia de los datos. Entonces, para este caso de la función cuadrática, necesitamos conocer cómo sería dicha gráfica. Entonces, como términos generales, hemos manejado las variables y x, donde y es la variable dependiente y x la variable independiente. Entonces, para visualizar este caso, vamos a tener como gráfica una parábola, tal y como la muestro acá, una parábola abierta hacia arriba. En ese caso tendríamos la función y igual a más bx más cx cuadrado. Y también podemos tener el caso de una parábola abierta hacia abajo. En ese caso podríamos tener la función y igual a más bx menos cx cuadrado. Entonces, si nuestros datos siguen esta tendencia parabólica, estamos hablando de una función cuadrática. Entonces, en el ejemplo vamos a visualizar si nuestros datos siguen alguna de estas formas. También recordando que cuando aplicamos el método de mínimos cuadrados,
buscamos minimizar las diferencias, minimizar esas desviaciones. Entonces, tal y como hemos expresado para los anteriores casos, se busca que la sumatoria de los datos experimentales menos los datos de regresión sean igual al cuadrado, tiendan a cero, sean mínimos. Sustituyendo eh, en esta ecuación inicial, y sub c, la ecuación cuadrática, tenemos lo siguiente. Sumatoria de los datos experimentales menos a menos bx menos cx al cuadrado. A partir de esto, nosotros determinamos nuestras ecuaciones normales. ¿Cómo? Realizando un proceso de derivación, derivada parcial respecto a A, respecto a B, respecto a C. Y tal y como hemos mencionado anteriormente, las derivadas parciales no forman parte de los objetivos de esta materia. Ustedes lo van a ver en materias posteriores de matemática donde podrán comprobar esto, pero es importante que nosotros conozcamos el resultado de esa derivación parcial, porque es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, realizando ese proceso vamos a tener las siguientes ecuaciones normales. Primera ecuación, sumatoria de y igual a n por a más la sumatoria de x más c, sumatoria de x cuadrado. Primera ecuación normal. Entonces, para expresar ya esta ecuación con respecto a nuestros datos experimentales, vamos a necesitar hacer el cálculo de la sumatoria de la variable dependiente, conocer n, que es igual al conjunto de datos que poseemos, la sumatoria de la variable independiente y la sumatoria de la variable independiente al cuadrado. Vamos con la siguiente ecuación normal. Sumatoria de x por y igual a la constante a por la sumatoria de x más la constante b por la sumatoria de x al cuadrado más c por la sumatoria de x al cubo. Segunda ecuación normal. Bueno, y en la sesión pasada les recordaba, necesitamos cantidad de ecuaciones normales igual a cantidad de incógnitas, cantidad de constantes. En este caso tenemos 3 constantes, por lo tanto vamos a necesitar 3 ecuaciones normales. Entonces vamos con la siguiente ecuación normal. Sumatoria de x al cuadrado por y va a ser igual a a por la sumatoria de x al cuadrado más b por la sumatoria de x al cubo más c por la sumatoria de x a la cuarta. 3 ecuaciones normales. Entonces, cuando elaboremos nuestra tabla de mínimos cuadrados, necesitamos conocer lo siguiente. La sumatoria de y, necesitamos la sumatoria de los valores de x, la sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x al cubo, sumatoria de x a la cuarta. También necesitamos la sumatoria del producto de x, y. Y finalmente la sumatoria del producto de x al cuadrado por y. Por lo tanto, en nuestra tabla de mínimos cuadrados debemos de agregar columnas a dicha tabla que contengan esta información. Bueno, entonces vamos a aplicar el método a un caso de aplicación. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice de la siguiente manera. En el contragolpe de un emocionante partido de fútbol de las selecciones de Argentina y Colombia, Messi recibe el balón a 40 metros del arco de su oponente y observa que el arquero está adelantado de su arco, por lo que dispara con fuerza el balón hacia el arco. ¿Qué se describe hasta el momento? Viene el jugador y le pasan la pelota y dispara dicho balón. Un estudiante de ingeniería estudia el video de la transmisión del partido y lo analiza con un programa de modelado de movimiento.
Entonces, ocupo el programa para analizar el movimiento del balón. Entonces, ahorita el fenómeno en estudio va a ser el movimiento de ese balón que se lanzó. A través de ese programa de modelado, él obtiene la siguiente tabla, donde X es la distancia horizontal recorrida por el balón en dirección al arco colombiano y Y es la altura del balón sobre la grama. Entonces, está estudiando el movimiento en 2 dimensiones. El balón se está desplazando tanto horizontalmente, así como verticalmente. Y tenemos la siguiente tabla. Entonces, el problema nos pide hacer el diagrama de dispersión de Y en función de X. Dibujar la curva de aproximación. Con estos primeros 2 literales vamos a observar la tendencia de los datos. Seguirá una relación potencial, seguirá exponencial, seguirá un modelo cuadrático. Eso lo vamos a descubrir. Y luego nos pide determinar la ecuación de regresión que relaciona las variables X y Y. Bueno, entonces vamos a pasar a realizar el gráfico de el modelo que acá tenemos, del caso del balón lanzado. Bueno, entonces tenemos la tabla de datos resumen que nos da el problema y vamos a proceder a dibujar. Vamos a utilizar papel milimetrado y vamos a colocar las características del gráfico. Bueno, vamos a ponerle título a este gráfico. Gráfico de Y contra X, movimiento en 2 dimensiones. Vamos a ubicar nuestras variables en los respectivos ejes. Eje vertical, vamos a colocar y eje horizontal X, con las respectivas unidades. El problema nos dice que es desplazamiento horizontal en metros y desplazamiento vertical también en metros. Vale. Vamos a escoger una escala adecuada para la situación. Veamos, en el caso de X tenemos valores que van desde los 5 a los 25 metros. Y recordando, el jugador tenía un alcance hasta 40 metros hacia su arco. Entonces, este rango de datos está dentro de ese margen que tenía el jugador. Vale. En este caso vamos a escoger una escala de cada cuadro grande representa 5 metros. 5, 10, 15, 20, 25, 30 metros. Vertical tenemos datos que van de 2 a 4 a 5, de 2 a 5. En este caso, una escala pequeña de altura, vamos a escoger que cada cuadro grande va a representar 1 metro. Recordar, hay que seleccionar una escala adecuada de manera que podamos visualizar el gráfico en toda el área que hemos seleccionado. Bueno, vamos a proseguir realizando el diagrama de dispersión. Vamos a colocar acá, los puntos representan diagrama de dispersión. Vale. Nos lo vamos a poner luego debajo del gráfico. Diagrama de dispersión. Vale. Vamos a colocar los puntos de ese diagrama. Primer punto, 5,2. 5,2. Segundo punto, 10.
3.5. Vamos a corregir acá. Aquí era 4.0. Bueno, segundo punto, decíamos 10,3.5. Siguiente punto, 15,4.5. Siguiente, 20,5. 20,5. Y el siguiente, 25,4.7. Acá. Vale. Tenemos nuestro diagrama de dispersión. Vamos a realizar la curva de aproximación. Curva de aproximación. Ya tenemos ahí nuestra curva de aproximación y observamos, sigue una tendencia parabólica. Aquí tenemos una parábola abierta hacia abajo. Por lo tanto, la ecuación que modela este fenómeno sería una ecuación cuadrática. Entonces, el siguiente paso es determinar la ecuación de regresión para este fenómeno, por lo cual debemos de aplicar el proceso para una ecuación cuadrática. Entonces, concluimos que al lanzar el balón describe un movimiento parabólico. Lo hemos descubierto observando nuestro gráfico de los datos experimentales. Bueno, entonces vamos a proceder a realizar la aplicación del método de los mínimos cuadrados. Vale. Aquí tenemos lo siguiente. Hemos colocado acá a un lado la gráfica para que no nos olvidemos de la tendencia. Anteriormente lo habíamos ampliado. Solo vamos a colocar el título. Gráfico Y contra X. Vale. Vamos a aplicar nosotros las ecuaciones normales, recordando las ecuaciones normales. Primera ecuación, sumatoria de Y igual a N por A más B, sumatoria de X más C, sumatoria de X al cuadrado. Siguiente ecuación, sumatoria del producto de X por Y igual a por la sumatoria de X más B, sumatoria de X cuadrado más C, sumatoria de X al cubo. Y la tercera ecuación normal, sumatoria del producto de X cuadrado Y igual a por la sumatoria de X cuadrado más B, sumatoria de X cubo más C, sumatoria de X a la cuarta. Tercera ecuación normal. Ahora necesitamos escribir estas ecuaciones normales respecto a los datos experimentales que tenemos.
por lo cual vamos a elaborar nuestra tabla de datos de aplicación de mínimos cuadrados. Recordando, colocamos las primeras dos columnas de los datos que ya conocemos. Variable X, variable Y. Ahora vamos a determinar cada uno de estos datos que no conocemos. Necesitamos el producto de X y Y, el producto de X cuadrado por Y, necesitamos X cuadrado, necesitamos X cubo y X a la cuarta. Finalmente vamos a agregar una fila que contenga la sumatoria de cada una de las columnas. Empezamos por el cálculo. Producto de X por Y. 5 por 2 tenemos 10. Siguiente. 5 al cuadrado, X al cuadrado, 25 por 2, 50. X al cuadrado, 5 por 5, 25. Luego tenemos que realizar 5 al cubo y 5 a la cuarta. 5 al cubo, 125. Y 5 a la cuarta, 625. De esa forma vamos a ir completando cada una de las filas. Vamos con la siguiente fila. 10 por 3.5 para colocar el producto entre las variables. Tendríamos 300, sería 35. 10 por 3.5, 35. Luego, 10 al cuadrado, 100 por 3.5, 350. Vayan ustedes también completando esta tabla y si existe alguna observación la pueden hacer. Siguiente tenemos 10 al cuadrado, sería 100, 10 al cubo, 1000, 10 a la cuarta, 10.000. Bueno, voy a completarles la tabla. Ya vimos cómo se resuelven dos filas de ejemplo. Yo les estaría completando ahorita las demás filas. Y pueden ir tomando nota y comparando con sus cálculos. Ok. Hemos completado cada una de las columnas. Nos falta realizar la sumatoria de cada una de ellas. Sumatoria de todos los datos que tenemos de X, 75. Sumatoria de todos los datos de la variable Y, 19.7. Sumatoria del producto de X por Y, 330. Sumatoria de X cuadrado por Y, 6.350. Sumatoria de X cuadrado
1375. Sumatoria de los datos de la variable independiente elevada al cubo, 28.125. Y finalmente, última columna, sumatoria de los datos de la variable independiente a la cuarta sería 611.875. Y hemos completado nuestra tabla de datos que nos va a ayudar a la aplicación del método de mínimos cuadrados. Bueno, a partir de esta información vamos a plantear ya nuestras ecuaciones normales del fenómeno. Entonces, ecuación 1 nos pide sumatoria de la variable dependiente, 19.7, igual a n. N es la cantidad de datos que tenemos. Y tenemos 5 datos. Entonces sustituimos acá 5a más sumatoria de x por b, 75b, más sumatoria de x al cuadrado, 1375 por c. Primera ecuación normal completa. Vamos a la segunda normal. Producto de las variables. 330 va a ser igual a la sumatoria de x, 75a, más la sumatoria de x cuadrado, 1375b, más sumatoria de x al cubo, 28.125c. Segunda ecuación normal completa. Vamos a la tercera y última ecuación normal a plantear. Producto de x cuadrado por y, 6.350 por 1375b, perdón, 1375a más 28.125b más 611.875c. Y tenemos nuestra tercera ecuación normal. Que prosigue ahora resolver dicho sistema de ecuaciones. Bye. Ya tenemos nuestras ecuaciones normales, procedemos a resolverlas. Bye. Aquí podemos aplicar los mismos métodos que utilizamos para resolución de ecuaciones con dos incógnitas. Podemos utilizar reducción, sustitución, igualación, determinante. Pero vamos a tener el cuidado que acá ahora tenemos tres incógnitas. Por lo tanto, vamos a tener que iterar el procedimiento, realizar eh, combinación de los métodos. Por ejemplo, podemos trabajar ecuación 1 con 2, luego 2 con 3, 3 con 1, etc. Este es un proceso un poco más largo, pero como ya hemos venido trabajando estos métodos, se nos va a hacer un poco más fácil ahora. Debemos de tener cuidado en que cada una de las operaciones, verificar que lo estamos registrando correctamente y respetar los signos. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a trabajar inicialmente con la ecuación 1 y 2. Tenemos las siguientes ecuaciones.
Vale, tenemos esas dos ecuaciones. Podemos aplicar el método de reducción. En este caso, sería el método que nos simplifica un poco el procedimiento. Recordando en qué consiste el método de reducción de términos. Como su nombre le dice, vamos a reducir uno de los términos del sistema de ecuaciones. Otras palabras, vamos a eliminarlo. Yo recomiendo que eliminemos aquellos términos que tengan un coeficiente pequeño. Por ejemplo, podemos eliminar A. Para eliminar ese término tenemos que tener que en ambas ecuaciones el coeficiente sea igual y en una de ellas con signo contrario. Para ello podemos tomar ambos coeficientes y dividirlos. Por ejemplo, 75 entre 5. Este valor, multiplicarlo por toda la ecuación. 75 entre 5, en este caso vamos a tener 15. Entonces vamos a multiplicar 15 por toda la ecuación. Pero debemos de tener el cuidado de que sea signo contrario al de la otra ecuación. Entonces vamos a multiplicar por menos 15. Tendríamos lo siguiente, menos 15 por 19.7 igual a 5A más 75B más 1375C. Y la otra ecuación la dejamos tal y como estaba. 330 igual a 75A más 1375B más 28.125C. Tomamos nuestras calculadoras y realizamos las respectivas operaciones. Menos 15 por 19.7. Nos da como resultado menos 295.5. Menos 15 por 5, menos 75. Y menos 15 por 75, menos 1125. Y eso nos queda el último término, que sería 15 por 1375. Menos 20.625. Transcribimos la otra ecuación. Y realizamos la sumatoria de ambas ecuaciones. Con los coeficientes menos 295.5 más 330 nos da como resultado 34.5. Igual. Menos 75A más 75A, 0. Eliminamos dicho término. Lo reducimos. Menos 1125B más 1375B nos da como resultado 250B. Y el último, menos 20.625C más 28.125 nos da como resultado 7.000
500C. Y aquí tenemos una nueva ecuación. La vamos a escribir acá abajo. 34.5 igual a 250B más 7500C. Le vamos a llamar ecuación 4. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Ahora tenemos que generar otra nueva ecuación que tenga dos incógnitas, realizando otra combinación de ecuaciones, siguiendo este mismo procedimiento. Bueno, ya trabajamos ecuación 1 y 2. Podemos trabajar ahora ecuación 1 y 3. Tenemos dos ecuaciones. Otra forma sería trabajar con ecuación 2 y 3, otra combinación. Llegaríamos al mismo resultado. Vale. Queremos generar una ecuación con dos incógnitas, semejante a la ecuación 4. Es decir, que en esta nueva combinación de ecuaciones a trabajar, tenemos que eliminar también el término que eliminamos en el anterior. Vamos a eliminar A. Por lo cual, entonces hacemos la división de 1375 entre 5 para determinar el número al que hay que multiplicar toda la ecuación. 1375 entre 5 la vamos a multiplicar por 275. Toda esta primera ecuación, 275. Vamos a multiplicar. Recordando que debe de tener signo diferente al término de la otra ecuación, por lo tanto sería menos 275. Vamos a trabajar en una nueva hoja. Bueno, entonces realizamos las multiplicaciones correspondientes. Menos 2000, menos 275 por 19.7 menos 5417.5 menos 275 por 5 menos 1375A menos 275 por 75B menos 20.625B. Y finalmente, menos 275 por 1375 menos 378.125C. La otra ecuación la dejamos tal y como estaba. Pasamos al proceso de reducción de términos.
reducimos el término A. Menos 1375A más 1375A, 0. Por lo tanto, lo podemos reducir. Y realizamos las operaciones de los demás términos. Entonces, ya con este procedimiento encontramos una nueva ecuación más 233.750C. Y a esta nueva ecuación le vamos a llamar ecuación 5. ¿Qué vamos a proceder ahora? A trabajar con la ecuación 4 y 5. Aquí tenemos esta ecuación 4. Y una nueva ecuación. Vale. Ahora hay que trabajar este tema de ecuaciones con dos. Podemos seguir trabajando el método de reducción de términos, método de igualación, determinantes, etcétera. Sigamos con el método de reducción de términos. Hay que reducir término que lleva B o que lleva C. Vuelvo a recomendar, tomemos el que tenga un menor coeficiente. Ese sería el caso de B. Entonces hay que elegir el número al cual hay que multiplicar la ecuación con un menor coeficiente, que sería la ecuación 4. Para ello dividimos los coeficientes. Realizamos dicha operación y nos da como resultado 30. 30 es el coeficiente al que hay que multiplicar toda la ecuación, pero hay que recordar con signo contrario. Entonces sería menos 30. Vamos a multiplicar toda la ecuación 4 por menos 30, obteniendo los siguientes resultados. Menos 30 por 34.5 menos 10, menos 1035. Igual a menos 7500B menos 7500 por 30 nos da como resultado 225.000 por C. Y colocamos acá la otra ecuación que no hemos alterado. Sumamos ambas ecuaciones y al sumar podemos reducir el término de B. Términos iguales pero con signo contrario. Realizamos la sumatoria de los demás términos. Menos 1035 más 932.5 nos da como resultado menos 102.5.
Reducimos B y vamos con C. Más 225,000. Menos 225,000 más 3. 8,750. Vayan haciendo su proceso de comparación. Ahora, si se fijan, nos queda una ecuación con una incógnita. Ya de esa ecuación podemos simplemente despejarse. C va a ser igual a menos 102.5 entre 8,750. Realizamos dicho cálculo y determinamos C, que nos da como resultado menos 0.01171,4. Ya tenemos nuestra primera constante. Vale. Ya tenemos esta constante, podemos tomarla y sustituirla en alguna de las otras ecuaciones con el fin de determinar otras de las constantes. Entonces vamos a sustituir esta constante C, por ejemplo, en la ecuación 4. Sustituir C en 4. Aquí tenemos la ecuación 4. Podemos despejar de acá C, dándonos como resultado 34.5 menos 250. Perdón, vamos a despejar B, que es la que andamos buscando. C ya la determinamos. Nos quedaría B va a ser igual a 34.5 menos 7,500C. Acá está sumando, pasa el otro miembro a restar. Entre 250. Estaba multiplicando a B, pasa a dividir. Realizamos la sustitución de C en esta ecuación y realizamos el cálculo de dicha constante. Para que lo podamos visualizar, tenemos en la calculadora 34.5 menos 75,000. Sustituimos el valor de C menos 0.011714. Recuerden tomar en cuenta los signos. Nos dio signo negativo, lo sustituimos con signo negativo entre 250. Y encontramos nuestro valor de B. Permítame, solo vamos a revisar acá. Bueno, aquí había algún error en la introducción de datos. Corregimos. 34.5 menos 7,500 menos
el valor de C encontrado, menos 0.011.714 entre 225 nos da como resultado 0.48942. Vale. Ya tenemos dos constantes. Constante C, constante B. Nos falta determinar la constante A. Hay que buscar alguna de las ecuaciones que tenga la constante A. Y sería la ecuación 1, 2 o 3. Podemos tomar cualquiera de ellas. Tendremos que llegar al mismo resultado. Entonces vamos a sustituir C. Vamos a sustituir B y C en alguna de las primeras tres ecuaciones. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de la ecuación 2. En la ecuación 2 teníamos 330 va a ser igual a 75A más 1375B más 28.125C. Ya tenemos B, tenemos C, despejemos de la ecuación A y nos quedaría 330 menos 1375B menos 28.125C entre 75. Al realizar la sustitución vamos a obtener la constante A. Como acá estamos utilizando bastantes términos, bastantes dígitos, mejor dicho, hay que tener cuidado a la hora de introducir. Si lo introducimos mal, ya estamos afectando nuestras respuestas, por ende nuestros resultados. Entonces, en las evaluaciones hay que tener ese cuidado de ir revisando cada uno de los cálculos que vamos efectuando. Y nos da acá como resultado 0.1702. Negativo, menos 0.1702. Vale. Hoy sí ya tenemos todas nuestras constantes. Tenemos nuestras tres constantes, podemos escribir ahora nuestra ecuación de regresión. Entonces, de manera general, nuestra ecuación de regresión era y sub c igual a más bx más cx al cuadrado. Sustituimos nuestras variables y nuestras constantes en la ecuación general. Nuestras variables siempre son y y x. Entonces, y sub c igual a A. A nos dio menos 0.17 más B nos dio 0.49 aproximadamente. 49x. Menos C nos dio menos 0.012 aproximadamente. X al cuadrado. Y aquí tenemos ya nuestra ecuación de regresión. Recordando lo que hablábamos inicialmente. Cuando tenemos un gráfico YX, donde teníamos una parábola abierta hacia abajo, era de la forma y igual a A más BX menos CX cuadrado. Los signos de A y B
Pueden ser positivos o negativos, pero veamos el signo del término que lleva x cuadrado. Cuando es cóncava hacia abajo, abierta hacia abajo, va a ser negativo. Y aquí vemos con nuestro resultado. Y recordemos el gráfico que habíamos realizado inicialmente para ver la tendencia de los datos. Es abierto hacia abajo, cóncavo hacia abajo. Entonces ahí verificamos que el gráfico sigue la expresión que hemos determinado, comparándolo con la expresión general. Vale. Manera adicional a esto, verifiquemos que los resultados que hemos encontrado son correctos. Para ello nos podemos auxiliar de nuestras calculadoras. Este es un modelo de calculadora. Se parece a otros modelos, pero hay que verificar si el procedimiento a seguir es parecido. Por ejemplo, tenemos modelos F82, F82 Plus, de modelos Casio, entre otros, que van a seguir este mismo procedimiento para realizar regresiones. Entonces, me voy a la tecla de modo, presiono Stat de estadístico y selecciono la relación de proporcionalidad o la regresión que debo de calcular. En este caso es una regresión cuadrática. La regresión cuadrática está en el número 3, más cx cuadrado. Si yo quisiera una potencial, seleccionara el botón 7, un exponencial 6, una lineal 2. En este caso tenemos cuadrática. Vamos a introducir los datos en la calculadora. Para la variable x, 5, 10, 15, 20, 25. Para y, 2, 3.5, 4.5, 5 y 4.7. Vale, ya está guardado esta información en la memoria de la calculadora. Nos salimos. Vamos a determinar las constantes. Para ello vamos a volver a seleccionar Stat, pero que está en el botón 1. Está en amarillo, por lo tanto vamos a seleccionar Shift 1. ¿Qué quiero? Regresión de esos datos. Vamos a calcular constante A, menos 0.18. Comparemos con la nuestra. Teníamos acá menos 0.17. A veces vamos a tener variaciones por las aproximaciones que vamos realizando en el proceso. Pero observemos, estamos cercanos. Veamos la constante B. 0.4894, etcétera. Nosotros realizamos un proceso de aproximación solo para escribir la ecuación. 0.48, 9 la podemos aproximar a 0.49. Para observar más decimales, nos podemos ir al proceso que teníamos anteriormente y veamos, comparamos, estamos bien, 4894.2. Y finalmente vamos con la constante C. Shift, Stat, regresión, constante C, que es la 3, menos, acá está, menos 0.011714. Entonces hemos realizado correctamente el procedimiento. Repito, esto nos puede servir para comparar nuestros resultados finales. En las evaluaciones nosotros debemos de realizar todo el procedimiento que hemos mostrado, así como en su tarea de investigación. Bueno, finalmente podemos nosotros calcular la curva de ajuste, los datos de ajuste y luego realizar la curva. Bueno,
Vamos a colocarlos acá. Bye. Que vamos a colocar los valores de y sub c. Y sub c para el primer punto sería menos 0.17 más 0.49x. Aquí debemos de sustituir el valor de x. Para el punto 1 el valor de x es 5 menos 0.012, 5 al cuadrado. Vamos a realizar dicho cálculo para encontrar el valor de y corregido, que formará los puntos de nuestra curva de ajuste. $1.98. También recordemos de que cuando expresemos nuestros valores de la variable dependiente corregida, respetemos la precisión de los valores de la variable dependiente experimentales. Aquí los registramos hasta las décimas de metro, entonces también hay que registrarlo hasta las décimas de metro. Realizamos proceso de aproximación 1.98, da como resultado 2. Sustituyamos el valor de 10 de la variable independiente para encontrar la dependiente. 3.5 se mantiene. Vamos con el de 15. 4.5 se mantiene el dato. Vamos con el dato de 20. Ahí tenemos una variación, 4.8. 3.5, 4.5, 4.8 y finalmente 0.25. Aquí tendríamos 4.6. Vale. Entonces vamos a realizar nuestra curva de ajuste. Esta es la gráfica que teníamos inicialmente. Sí, vale. Esta. Vamos a realizar esos cambios. Vamos a colocar estos nuevos puntos con color verde. Los primeros puntos coinciden. Permítanme. Ahí está. Bueno, los primeros puntos decimos coinciden. Los que cambian son los últimos dos. Acá tendríamos 4.8, 20,4.8. En el otro tendríamos 25,4.6. Acá. Entonces, esta nueva curva de ajuste la vamos a realizar de color naranja. Vamos a indicar acá en el gráfico curva de ajuste.
Bueno, aproximadamente sí nos quedaría la curva. Las desviaciones se presentan en estos últimos dos puntos. Y así como se muestra acá, lo van a presentar en su tarea de investigación. Ambas curvas en un solo gráfico. Bueno, y por acá hemos concluido este ejercicio. Damos por finalizada la clase de este día, así como la unidad número 5.